de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy miércoles 8 de abril, el miércoles de Semana Santa, miércoles que el Papa Francisco hoy en su homilía en el Domo de Santa Marta decía, es el miércoles en donde se reflexiona sobre el terrible papel de Judas. Él dice el miércoles de la traición, pero para nosotros es el miércoles del Nazareno. Y mientras nosotros estamos conversando, el Nazareno de San Pablo, que es el centro de la devoción de los religiosos, de los católicos caraqueños, está recorriendo las calles de Caracas solas y como señal de que la Iglesia Católica está junto a nosotros, trayéndonos y rezando por nosotros para que superemos con bien esta pandemia. Y tengo como invitado muy especial del programa que vamos a dedicar precisamente a la espiritualidad, a la verdad y a la libertad, al padre Rafael Andrés Borges, de la Sociedad Don Bosco, padre salesiano, director de la Presencia Salesiana en Boleíta. Bienvenido, padre. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Bueno, tengo que recordar primero que en la dirección general de la estación está Jaime Estares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción hoy Kenger Jaramillo, invicto allá, en los controles José Gregorio González, está hablando con ustedes Víctor Maldonado. Gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de Twitter, Periscope, el canal rcr.tv, el canal YouTube. Y precisamente con todos ellos queríamos, digamos, conversar hoy precisamente sobre el significado de la vida, la muerte, la lealtad. Hoy lo planteaba el Papa Francisco también en sus palabras en la audiencia general, porque estamos contrastando circunstancias terribles en todo el mundo, con muertes en soledad, con imposibilidades incluso de despedir a los propios, los venezolanos, con esta diáspora que ha separado las familias. Bueno, todo eso es demasiado duro para vivirlo efectivamente sin Dios. Pero comencemos por el principio. El miércoles santo, el Nazareno en la calle. ¿Qué significado tiene, padre Rafael Andrés Borges? Un saludo en primer lugar a todos los que nos están sintonizando, en mucha salud también para ustedes, servidores de la comunicación. Una Semana Santa que sea buena, serena, dentro del dolor que estamos viviendo. El recorrido de Jesús por las calles debe recordarnos el recorrido de Jesús todos los días por las calles. Nosotros desde la Sagrada Escritura tenemos una advertencia de la cual siempre nos hacen oportuno recuerdo los hermanos en el Evangelio, de que a quien adoramos es a Dios, nuestro Padre Creador, y Él en Cristo Jesús nos ofreció su mejor imagen. Y Jesús en vida nos dejó claro que su mejor imagen a su vez es cada prójimo. Entonces el recorrido de esta imagen artística, bonita, como cuando en familia tenemos el recorrido y la veneración cariñosa de algún familiar, la abuela, la mamá, el hermano difunto o vivo, entonces tenemos este recorrido de una imagen para avivar el culto. En este año tiene un significado muy particular por la circunstancia tan dramática que estamos viviendo en Venezuela, de doble volumen, de doble aspecto, la situación social, política en la cual nos encontramos en el desarrollo de una democracia que requiere fortaleza en todos los aspectos, y esta salud ahora muy, muy afectada en el mundo entero y para nosotros en el país. Entonces, tener el cariño, el gusto, la ilusión de que cerca de mi casa pase la imagen del Nazareno, por demás en el vehículo que también nos trae tanto recuerdo por el ser el Papa móvil, todo esto tiene que llevarnos a la certeza fundamental. Hoy, miércoles santo,
recorre una imagen del Nazareno las calles de Caracas, que nos dé bendición y salud. Y todos los días del año, muchas imágenes vivas del Nazareno recorremos nuestras calles de Caracas. Ojalá que sean recorridos de bien, de educación, de salud, de bienestar, de ecología, de respeto mutuo, de ayudarnos. Ese es el mensaje que creo que es interesante, oportuno recordar. El recorrido de la imagen de Jesús, el Nazareno de San Pablo, nos recuerda el recorrido cotidiano de todos nosotros por nuestra ciudad. Ahora, una ciudad que efectivamente es paradójica porque en el peor momento de la ciudad nosotros nos hemos reencontrado con la obligación moral de la solidaridad. Para un venezolano es casi que imposible ignorar al que está al lado y hacernos, por supuesto, los indiferentes. Por eso es que tal vez la crisis no ha sido todavía más dura, porque nuestros barrios, urbanizaciones, están llenas de pequeños relatos de ese Cristo que está en las calles tratando de ayudar, de consolar y también tratando de decir la verdad, que es una condición espiritual fundamental del cristiano. Hay millones de relatos de esa solidaridad y de esa condición fundada en la verdad. ¿Qué nos puede decir sobre eso usted que está en Boleíta y que además ha estado en parroquias, dirigiendo parroquias en otros lugares del país? Creo que estuvo también en Santa Cruz, en Puerto La Cruz. O sea, ¿cuál es ese hombre venezolano sobre el cual, digamos, nosotros podemos fundar la venezolanidad y el futuro con progreso que podamos nosotros aspirar? Sí, en verdad, en ese sentido, las pruebas y los dolores son bendición. Lo que quizás no habíamos hecho por virtud y por gentilicio, o porque en los últimos años se nos ha casi desenfocado lo que es ese modo tan nuestro de ser venezolano, cordial, pendiente del otro, esa circunstancia de salud y anteriormente la que estamos viviendo en el proceso difícil social, nos ha obligado, gracias a Dios lo digo, nos ha obligado a abrir los ojos del corazón para estar pendientes unos de los otros. Ahora bien, hay un paso necesario para consolidar esta gracia. Ojalá que no sea un operativo de solidaridad COVID-19, porque somos muy espontáneos en la generosidad solidaria cuando ha habido las tragedias, un derrumbe, un incendio, un vecino necesitado, etcétera. Pero necesitamos consolidar la solidaridad como praxis ciudadana. Esta cuarentena nos ha hecho recuperar praxis tradicionales de salud, gargarismos, la atención del agua, el lavado de las manos, incluso las normas elementales de educación, de no tener las manos en el rostro, etcétera. Todo eso que de alguna forma se había perdido y que ahorita por situaciones de salud profilaxis las estamos recuperando, creo que semejante necesitamos recuperar como práctica constante la solidaridad de la nueva Venezuela que están haciendo. Yo en algún momento incluso comenté que quizás desde el Evangelio necesitemos ahondar las raíces de lo que yo llamo solidocracia. Entiéndase, la organización ciudadana constante de cómo nos atendemos, nos cuidamos unos a otros, y es lo que se llama también, yo soy salesiano, hijo de San Juan Bosco, él en algún momento habló de la política del Padre Nuestro. Es la política del nosotros, de saber que hay un Dios que nos cuida y que somos hermanos. Es la política del perdón recíproco, es la política del alimento para todos, es la política de cuidarnos, de que no caigamos en las trampas de la tentación. Esa política de la hermandad como constante práctica ciudadana, ojalá que nos quede como resultado de este dolor, lamentablemente muy desafiante y muy fuerte. Sí, yo coincido con usted. En el programa anterior yo comentaba que hay tres fuentes de orden social.
Por supuesto está lo que hacen los gobiernos, por supuesto está lo que hacen los mercados, pero hay una tercera fuente de orden social que es muy importante, que es la que usted llama la solidocracia, que es la práctica de la solidaridad, la práctica de la compasión, el tener presente que al lado hay alguien que nos puede necesitar y que la necesidad puede ser una palabra de aliento o compartir un café o compartir lo que se tiene, o cuidar a alguien que está más desvalido que nosotros. Ahora, en esas tres dimensiones, en ausencia de Dios, eso queda absolutamente vacío, porque entonces pierde trascendencia. Los gobiernos tienen sus propios compromisos, los mercados tienen su propia racionalidad, pero los individuos, en tanto que individuos que tienen creencias y valores, no pueden dejar que todo lo haga la división del trabajo o lo que pueda decidir un gobernante. Tiene que ser un hombre activo. Y coincido con usted en que precisamente esa solidocracia es lo que hace a países más prósperos, incluso, porque la solidaridad produce prosperidad. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, gracias. Fíjate, nosotros estamos viviendo ya desde unos quizás 30, 20 años en lo que se ha llamado el ateísmo práctico. Ya no hay cursos, talleres, ya no hay edición de libros sobre el ateísmo. Quizás en los años 60 eso fue un boom literario. Pero ¿qué ocurre? Que estamos viviendo de manera inconsciente exactamente un llevar la vida como que si Dios no me hace falta. El avance tecnológico en todos los aspectos, todo lo que es el planteamiento invasivo del consumismo, que aún en el mejor de los casos, no hablemos de límites de vidas que ya rayan pues en la inmoralidad, pero en la normalidad nuestra ciudadana, tenemos que reconocerlo, de alguna manera hemos hecho un Dios adorno, un Dios arcillo, un Dios para el cuello, un Dios para la época, para la temporada, un Dios incluso a mi manera, hemos acomodado a Dios a nuestra manera. Si a eso se añade, permíteme la imagen, la licuadora en la cual vivimos, atosigados por tantas cosas, pues sí, lástima que fue de esta forma, tuvo que venir un momento de pausa absoluta, de stop total, para que desde dentro escuchemos los otros gemidos de cualquier persona, de cualquier corazón humano, de que al lado de tanta necesidad inmediata, comida, trabajo, bienestar, seguridad, satisfacción, hay otras necesidades de fondo que es lo que le dan sentido a mi existencia. Son las ventanas de la trascendencia que me hacen entender completamente el valor, lo precioso que yo soy, que tú, que todos nosotros somos como criaturas de Dios. Entonces, es lo que llamamos espiritualidad. Una espiritualidad que no significa salirnos de la tierra, una espiritualidad que no significa desentendernos del mundo, de lo real, más bien es el encuentro con las certezas íntimas del corazón para el bien. Espiritualidad ecológica, espiritualidad de la familia, la espiritualidad de la comunicación, la espiritualidad política, la espiritualidad de la patria, la espiritualidad nacional. Son las certezas profundas en los valores que nos hacen vivir. Cuando esa espiritualidad se llama Jesucristo, caramba, entonces toda la acción que realicemos en el arte, en la ciencia, en la medicina, en todo el devenir de la vida humana, adquiere un poder que de verdad, aparte de sublime, avanza con fuerza, con convicción, superando tantas dificultades cotidianas o fuertes. Entonces, sí es evidente la situación que vive el mundo. Nosotros aquí ahora en Venezuela estamos como despertando, porque esa es una de las maneras de expresar un sinónimo de la espiritualidad. Vivir en espiritualidad es vivir despiertos, es vivir conscientes de todo el potencial que soy, de todas las decisiones que están en mi mano, llevadas con la mejor responsabilidad posible. Y como digo, cuando esa espiritualidad se vive,
los que tenemos la gracia de conocer y amar a Jesucristo, es evidente que la vida cambia, y es el modo como podemos entender a los santos, nosotros a José Gregorio Hernández y nuestras beatas, los santos de hoy, gente leal, los héroes de hoy, de la patria, de la iglesia, los médicos que están dando de sí, los miembros del ejército que tienen todavía su corazón centrado en lo que son los valores, la comunicación social, repito, o sea, todo el ejercicio de bien que se hace en convicción profunda de que la vida no es solamente lo que tengo delante, sino que hay una realidad que se llama el sentido existencial de mi vida. Cuando eso se vive con Cristo, repito lo que dije al principio, un miércoles santo vemos con gozo el recorrido de una imagen, pero cada día del año vemos con gozo que el bien recorre nuestro país, que el bien se va haciendo poco a poco. Bueno, padre, de las cosas más extremas que yo he visto y que le confieso que no imaginé ver, es eso que el Papa Francisco llama la economía del descarte. En toda Europa, en razón de la emergencia, y han empezado a tomar decisiones sobre los ancianos, a los que no se les trata en igualdad de condiciones en términos de dignidad, ¿no? Porque no dicen, bueno, que ya vivió la vida, que ya, digamos, entre un joven y él es mejor un ventilador para un joven, pero sobre todo la muerte en absoluta soledad. ¿Cómo explicarnos eso y qué interpretación espiritual puede tener el que nuestros ancianos deban someterse a esto en este momento? Sí, fíjate, la situación es muy delicada porque aparentan decisiones que supuestamente son prácticas. Yo pienso que a nosotros nos ha hecho mucho daño ese pragmatismo en las decisiones de la vida. Y por ese pragmatismo se descarta, como ahorita planteas, en situaciones límite, a nuestros ancianos o a personas de edad todavía productiva, pero que por las circunstancias de enfermedad que tienen no van a sobrevivir. Pero es que también hay un descarte en la familia, el no hacerle caso al hijo menor, el no atender al papá que llega cansado, el descuidar el diálogo tranquilo, sereno de una pareja con 15, 20 años de vida de hogar. No, nos vamos descartando de muchas formas. Y como dice el Papa Francisco, llega a ser una cultura, llega a ser una práctica que se llama normal y común. Pero en cambio, alertarnos a que el contraste del descarte es el cuidarnos. Recíprocamente necesitamos cuidarnos. Por otra parte, tomar decisiones, por más difíciles que sean, y los profesionales de la salud en algún momento tienen también que enfrentarse con realidades muy, muy delicadas en decisiones por más humanas y éticas posibles. Pero cuando se llega a esta circunstancia, de alguna forma también se está tocando un espacio sublime, íntimo de la existencia que no le corresponde al hombre. Yo creo que es como actualizar lo que en la Sagrada Escritura se plantea en esa narrativa de los primeros momentos del mundo en la Sagrada Escritura. Ese árbol no me lo toques. Esa parte no te corresponde a ti, esa parte le corresponde a Dios. Entonces, todo lo que es la investigación científica en la genética, en las decisiones de vida de otros, en la intervención, de alguna forma, voy a usar una expresión quizás un poquito atrevida, manipulando la vida, todo eso pasa el límite de lo que es la persona humana. Porque, como también dije antes, una espiritualidad con el nombre de Jesucristo adquiere un valor inmenso. Dígase lo mismo, un ejercicio de la salud, un ejercicio de la ley, de la ética, con el nombre de Dios por delante, agarra otro panorama diverso. En cambio, cuando se quiere poner el ego humano y las prepotencias soberbias del corazón humano, allí es donde empiezan las consecuencias de muerte, consecuencias demasiado graves, que también
pongámosle nombre, en diversas tradiciones religiosas, eso se llama el maligno. Quizás es una dimensión de la cual hablamos poco, pero que la Sagrada Escritura nos lo recuerda. Dios creó esto demasiado bueno, somos sus criaturas, esto es para el bien, sin embargo, atentos, porque el Padre Nuestro también lo alerta, líbranos del maligno. Y el maligno se las ingenia para podernos confundir, para podernos debilitar, y es parte de lo que necesitamos estar atentos en un discernimiento espiritual. La salesiana en Boleita. ¿Perdón? Estamos perdiendo la señal, padre. Vamos a volverlo a llamar porque perdimos la señal. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos conversando sobre espiritualidad hoy miércoles de la Semana Santa con el padre Rafael Andrés Borges. Él es salesiano, director de la presencia salesiana en Boleita. Y estaba oyendo sus argumentos y yo recordaba que estuve el año pasado en Uruguay. Uruguay es un país laico. Por cierto, el cardenal de Montevideo es salesiano. Sí. Y hay diferencias de un país absolutamente ausente de Dios, de una iglesia que está en misión interna para convencer, y uno nota en muchos jóvenes esa mirada vacía, pero por otro lado, un grupo de jóvenes totalmente comprometidos con sus creencias. Y lo digo tengo unos minuticos antes de ir de nuevo al corte de las noticias, pero me gustaría que avanzáramos en esta idea, mientras tanto, los próximos 2 minutos. Dice, ¿cómo se acerca ahora la iglesia al hombre y a la mujer descreídos, que no tienen a Dios, que no lo conocen, que son indiferentes? Fíjate, hemos ido aprendiendo lo que codificamos en 2 palabras, nueva evangelización. En un primer momento se entendió como las prácticas didácticas de sermones de calle, de procesiones artísticas y otras muy buenas iniciativas. Sin embargo, a lo largo de tantos últimos años, 20, con el Papa Francisco también hemos aprendido lo siguiente. La nueva evangelización significa
que tú y yo que creemos en Cristo mantengamos viva la llama de la fe. 2, que nos organicemos para acercarnos a los que están tibios. 3, que vayamos a los que no han encendido su amor a Dios y al prójimo. Esos 3 pasos. Entonces, un mundo distraído de Dios, un mundo, y no por mala voluntad, yo pienso que es importante distinguir el que decide vivir sin Dios de manera responsable y sincera y serena, de aquellos que desplazan de manera, digamos, por políticas de vida personal o grupal, institucional, deciden vivir sin Dios, que aún así no es pecaminoso, vamos a estar claros, pero en cambio el tercer grupo que sí decide vivir en contra de Dios, porque una cosa es vivir sin Dios por responsabilidades que se asuman en la vida, existencias llamadas ateas, pero que algunas son de verdad muy, muy admirables, y aquellas otras personas que deciden vivir en contra de Dios, en contra de lo que es la vida, de lo que son los principios, de lo que es la humanidad, la creación. Entonces, la Iglesia está en este momento reavivando este don de lo que hemos entendido como primer anuncio, el querigma de un Dios que nos ama y nos quiere hermanos. Y ese es el afán, esa es la tarea confiada, pero también definida, en la que en este momento cultural del mundo la Iglesia está haciendo camino en ese sentido. Bueno, estamos conversando con el padre Rafael Andrés Borges, director de la Presencia Salesiana en Boleíta. Vamos al corte de las noticias y ya regresamos para seguir conversando sobre el significado de la vida de Dios en este tiempo de Semana Santa. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Reveló que el comandante del fuerte Tarabay asesinado en Tumeremo, León Ernesto Solís, era señalado de tener relación estrecha con terroristas del ELN que operan en la zona minera. Secodap asegura que el país no está preparado para afrontar la educación a distancia. A 90,8% se elevó el porcentaje de los venezolanos que no cuentan con ahorros ni ingresos para enfrentar la crisis en medio de la pandemia por el coronavirus, según los datos de la encuesta nacional Impacto COVID-19. Más allá de nuestras fronteras, el presidente iraní Hassan Rouhani exhortó el miércoles al Fondo Monetario Internacional a concederle a su país un préstamo de urgencia de $5.000 millones que había pedido para luchar contra el coronavirus. Tras 76 días, Wuhan levantó la cuarentena por coronavirus. Y en los deportes, el club parisino PSG crea plataforma para reunir donativos ante la crisis del coronavirus. Les habló Argenis Barreto. Véanos en rcr.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y salud radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos nosotros hoy miércoles 8 de abril, miércoles de Semana Santa, conversando con el padre Rafael Andrés Borges, salesiano, director de la presencia salesiana en Boleíta, una iglesia muy linda, dedicada, creo que a María Auxiliadora, si mal no recuerdo, con un oratorio, con un lugar especialísimo, bellísimo, que atiende a los jóvenes, porque ese es el carisma fundamental de los salesianos, los jóvenes, acercarse a los jóvenes pobres. ¿Cómo se acercan ahora? Y yo sé que usted tiene posición, porque hubo una entrevista recientemente, cuando hay más suspicacia de la relación entre la sociedad y la iglesia, ¿cómo se acercan ahora? ¿Cómo desarrollan su carisma con la juventud los salesianos en esta iglesia que se ha visto tan convulsionada a veces por las malas prácticas de personas individuales? Sí, lo hacemos con la iglesia porque somos iglesia. San Pablo VI nos enseñó en el año 75 que el anuncio del Evangelio lo hacemos con palabras, con acciones y con el testimonio de una comunidad creyente. Quizás en un primer momento se hacía solamente con palabras, con predicaciones, con sermones. Hemos entendido que como Cristo, el acercamiento a cualquier persona, ancianos, niños, adultos, en este caso me pregunta a los jóvenes, es una evangelización llamada así integral, con presencia en medio de ellos, con acciones a favor y con ellos en su protagonismo de liderazgo juvenil y en el respaldo de una comunidad educativa que ellos vayan viendo desde su comunidad de familia el otro espacio de una comunidad también de otros amigos, educadores, algunos coetáneos, y todos juntos haciendo caminos de bien. Ahora, la manera también, si se quiere, más específica de cómo nos enseñó Don Bosco, nos acercamos a los jóvenes desde el deporte, desde la cultura, del arte, desde lo académico, desde el compromiso voluntario en beneficio social, y estos acercamientos llamados así de mediación, desde el principio con una clara manifestación de un Dios que te ama. Nosotros los que somos de la familia salesiana entendemos que Dios nos quiere para ser signos y portadores del amor de Dios a todos los jóvenes. Y esa es la fe en que cada joven tiene una fibra de bondad que si con pedagogía se la descubrimos, la persona activa su mejor potencial. Ese es el acto de fe que Dios le regaló a Don Bosco y por medio de Don Bosco nos lo regaló también a nosotros, los que somos de la familia salesiana, religiosas, religiosos, laicos, exalumnos, jóvenes, líderes salesianos, laicos, que tenemos esta certeza. Nos acercamos a los jóvenes de optimismo de que tienen un potencial de bien. No nos acercamos a las personas con la premisa del peligro, del desastre, de la perdición. Nos acercamos a cada persona con el optimismo de lo bueno. Ahora, padre, mientras las familias son más pobres, los niños, tienen muchísima más, por supuesto, necesidad, ¿no? Madres solteras con niños pobres que a veces tienen mucha hambre, no pueden ir a la escuela. ¿Cómo se le dice a un niño en esa condición que son tantos en nuestros barrios y en nuestros pueblos, que Dios está con él y que Dios lo ama? ¿Cuál es el clic, el secreto para acogerlo y que ese niño no se frustre, no se desanime, no caiga en desolación y no tenga una posición ante la vida negativa?
Sí, mira, recientemente la pedagogía ha incorporado una certeza pedagógica, perdona la repetición, que es lo que llamamos la resiliencia. Lo que comenzó como un fenómeno en la metalurgia, la pedagogía lo incorpora en el trato de cómo vamos madurando las personas. Y todos nosotros, depende de la condición humana, social, económica, tenemos tantas heridas, tantos dolores. El espacio de una pobreza en límite, donde el alimento y el resguardo están en puntos suspensivos, donde todas las circunstancias que me estás describiendo es una realidad. Un primer aspecto importante para poder ofrecerle al herido, niño, joven, adolescente, adulto, la certeza de la recuperación es la presencia. En la medida que la iglesia se hace presente, se hace cercana, se hace vecina, en el sentido de como también Jesucristo lo hizo, que se hizo presente en la humanidad, es un primer paso. Un segundo paso, con una pedagogía que requiere mucho tacto, aparte de profesionalidad, también el respeto gradual. Cada persona necesita despertar a su propio dolor. En la medida que nosotros como pueblo despertamos a las propias falencias, en la medida que una persona, una familia, un pueblo, un barrio, toma conciencia de sus propios dolores y límites y los asume de manera serena, responsable, superando poco a poco el drama de lo que puede ser el dolor, ahí comienza un camino de recuperación. En tercer lugar, no estoy presente yo. Ya la época del llanero solitario ya pasó. La iglesia viene entendiendo, y todo el conjunto educativo de las últimas reflexiones, es una comunidad educativa la que acompaña. No se acerca un héroe a salvar a alguien, se acerca un equipo humano, se acerca en el buen sentido, porque nos quitaron el sentido hermoso de la palabra colectivo, se acerca un colectivo de bondad a un colectivo herido. Entonces, estos niños en ausencia de padre, con dolores trágicos en su alimentación, en su desarrollo académico, en la medida que se ven que son protagonistas poco a poco, también ellos tienen valores y patrimonio cultural dentro de su dolor, tienen un protagonismo de bien. Ese niño, ese adolescente, y yo tengo testimonios hermosos al respecto, de personas que ya en su adolescencia ofrecieron su mejor liderazgo y venían de unas situaciones en verdad muy dolorosas, muy difíciles, que el cálculo humano diría, esto va para Tocorón. En cambio, no, gracias a Dios, salvados a tiempo, no fueron a Tocorón ni nunca pisaron una jefatura, y están haciendo acciones demasiado hermosas, porque contaron oportunamente con una comunidad educativa que se hizo presente, que ofreció espacios de solidaridad, que ofreció momentos de liderazgo para que la persona herida vaya reconociendo su mejor potencial. Y de nuevo repito lo que antes dije en la otra sección, si este proceso de recuperación se vive con la fe y en Cristo, bueno, es evidente que se cuenta con la gracia de Dios que le da potencialidad de santidad, llamémoslo así, es la santificación de la persona. Bueno, y efectivamente el carisma salesiano lleva más de 100 años trabajando con jóvenes muy pobres, y haciendo de ellos modelos, como usted lo planteaba, de santidad y de buenos hombres, ¿no? Y buenas mujeres. Ahora, usted, digamos, en esta sección tocó el tema del mal, del maligno, que yo creo que no podemos dejar de lado, porque efectivamente vivimos tiempos en donde pareciera que el maligno está suelto, haciendo lo que le da la gana. Pero a la gente le cuesta muchísimo comprender en qué consiste mal. ¿Qué podemos decir de él? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Y cómo podemos defendernos de ese mal que anda suelto? ¿Cuál es la posición de la iglesia al respecto? Bueno, fíjate, es un tema muy sensible, es un tema en el cual
considero yo, mis colegas sacerdotes y los laicos comprometidos, estudiados, tú mismo me dirás tu opinión, pero creo que es un tema en el cual hemos bajado el volumen, hemos puesto insistencia en otros aspectos muy inmediatos y necesarios de transformación, de compromiso, etcétera, pero este tema que corresponde al planteamiento escatológico del estudio de la teología, quizás necesitamos recuperarlo de un modo más actualizado en la catequesis y en la reflexión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un hecho. O sea, no es cuento de cura, no es discurso de sacristía. O sea, como dije antes, distinta es la persona que en manera responsable decide llevar su existencia sin Dios y su hogar, su capacitación profesional, su ejercicio ciudadano son de verdad de mucho valor, y las otras personas o grupos que deciden vivir en contra de Dios, entiéndase, en contra de la humanidad. Pues esas personas hoy día personifican el maligno que tiene algunas características para poder distinguir. Una, clarita, todo lo que divide viene del maligno, así de simple. Diabólico, diabolos significa dispersión. Todo lo que disperse y divide no es de Dios, viene del mal. Todo lo que entristece, confunde, porque el maligno es el espíritu de la confusión y de la mentira, y son elementos de discernimiento interior, de espiritual, que no hace falta que yo vea la película El Exorcista o que vaya a ver espumas en el piso, no. Lo que en mi hogar, lo que en mi patria, lo que en mi trabajo une, coordina, es un catalizador de bien, eso es de Dios. Lo que en mi espacio vital divide, entristece y enfrenta de manera sin sentido, eso no es de Dios, eso es del maligno. El maligno nos está haciendo sus juegos. Yo considero, sin embargo, lo siguiente. Es evidente que estamos viendo de una manera casi alarmante y nos entristece ese panorama de tanta cosa mal hecha en el mundo entero y de diverso tipo, científico, malandraje, violencia, corrupción con corbata, todo lo que estemos viendo que nos hace ver que esto es como que si se hubiera ido de las manos. Sin embargo, fíjate, está creciendo de una manera hermosa el cuidado de la creación. Está despertando cada vez más, lo decíamos, una vivencia solidaria muy humana. Está en el mundo católico y también el protestante, los de Cristo, todos los que queremos en Cristo, nos estamos enamorando cada vez más de la Sagrada Escritura, de la Biblia, la conocemos, la estudiamos. En el mundo católico se está extendiendo el amor a la Virgen, el rosario, el amor a la Eucaristía, los primeros viernes se están recuperando. Hay mucha cosa buena que está ocurriendo. Entonces, ¿sabes qué? Disculpen la expresión coloquial, el maligno no se la cala. El maligno no resiste que el bien agarre fuerza. Y por esa bondad que está agarrando el mundo de tanta fuerza a favor de la vida, del cuidado, el maligno tiene sus secuaces, pero el mal tiene más volumen. Tiene más volumen, noticias amarillistas que también le pueden dar crédito a X firma, tiene más volumen que el acto silencioso que hoy día está ocurriendo de vecinos llevando el alimento a la persona que no puede salir, de jóvenes que quizás no van mucho a misa, pero que están atendiendo cómo recoger la basura del barrio, de señoras que cuando salen a hacer el mercado para su hogar le llevan el mercadito también al vecino, etcétera. Los ejemplos son muchos. O sea, el bien está creciendo. Y hablar del maligno no es para que nos dé un sentimiento enfermizo de miedo, no. Yo pienso que es una realidad de la cual hay que hablar, pero de manera en la certeza desde Cristo resucitado, que venció precisamente el mal, que se metió al maligno, se lo metió en el bolsillo, porque el maligno se acercó a Cristo en varios momentos, se reportan 2 o 3, el del momento del desierto, tentándolo, con la misma palabra de Dios lo quiso confundir, y en estos días hacemos recuerdo de cómo en el jardín del Getsemaní, también el maligno
se le acercó con el miedo, con la incertidumbre, pero Jesucristo, ejemplo nos da, en su corazón estaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la fuerza interna de que quien se la asume con fe, con la gracia de Dios, podemos ir venciendo ese maligno. Sí, conversamos con el padre Rafael Andrés Borges, salesiano, director de la presencia salesiana en Boleíta. Vamos al corte y ya regresamos para la parte final de nuestro programa. Aquí, en temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, conversamos ya en esta parte final del programa, del miércoles 8 de abril, miércoles de la Semana Santa del año 2020, Semana Santa que vivimos en cuarentena para cuidarnos, para evitar la traición de la pandemia que se ceba en los más frágiles, en los más pobres, en los más viejitos, a los que hay que cuidar muchísimo. Y estamos conversando precisamente sobre espiritualidad, verdad y libertad con el padre Rafael Andrés Borges, salesiano, director de la presencia salesiana en Boleíta. Y revisando el carisma de los salesianos, hay dos que a mí me parecen cruciales. Además, yo me siento, lo que yo sea en mucho es el resultado de haber estado 3 años en el aspirantado salesiano, en la Macarena, cuando yo era muchacho, que entre otras cosas me dio rutina, una rutina que, bueno, tantos años después me sirve como para mantener mi vida más o menos centrada. Ahora, los salesianos se plantean la espiritualidad educadora de la vida cotidiana y vivir siempre alegres. Y por otra parte, trabajo y templanza como forma de vida, realizar con ascetismo. Todavía está vigente ese carisma y cómo eso se practica en la vida de un sacerdote que tiene parroquia, que tiene colegio. Sí, fíjate, gracias a Dios el tiempo permite a todo grupo el ir concentrando y comprendiendo poco a poco sus certezas. Nosotros como familia salesiana ya contamos con un modo de describir nuestra espiritualidad. Por lo menos aquí en América Latina tenemos una expresión muy sencilla que es la siguiente: siempre alegres, con Cristo, en la iglesia, para el mundo, como María. El siempre del cada momento, de aprender a dar la hora,
de estar conscientes y responsables en el propio deber, la disciplina de la responsabilidad, del siempre, la constancia, la alegría, el optimismo, la confianza del amor de Dios en el corazón y el bien que se está realizando en su nombre. Siempre alegres, con Cristo, amigos de Él, conociéndolo en la Escritura, intentando parecernos a Él, predicándolo en su nombre. En la iglesia, el sentido comunitario de nuestra fe, el conformar cada vez más comunidades creyentes, discípulas misioneras. Para el mundo, el planteamiento de la ciudadanía, el modo como Don Bosco concentró buenos cristianos y ciudadanos dignos, como María. Todo eso en el ejemplo y la protección de la Virgen María. Esta espiritualidad que vivimos todos los que somos de la familia salesiana, incluidos nuestros jóvenes que están haciendo camino educativo, la expresamos en diversas maneras. Como ya sabemos, educativo no es sinónimo de aula. La expresamos en la cancha de fútbol, en todas las expresiones artísticas, por supuesto en la escolaridad. En la presencia misionera estamos en el Amazonas, en el Alto Orinoco, concentrando allá nuestros esfuerzos. En las escuelas agropecuarias de Barinas y La Guajira. Y bueno, las parroquias que tenemos, gracias a Dios también, una docena de parroquias en Venezuela. Entonces, el modo como nosotros estamos presentes, y hice la lista de la presencia de los SDB, de los salesianos. Si añadimos la presencia de las hijas de María Auxiliadora, de las damas salesianas, de los salesianos cooperadores, de todos los grupos, las hijas de los Sagrados Corazones, las hijas del Divino Salvador, los exalumnos. En Venezuela estamos haciendo vida 10 asociaciones salesianas, no solamente los padres, como normalmente se conoce, los salesianos de Don Bosco, no, también estamos conformados otros grupos, y es una red muy buena que gracias a unos laicos, hace más de 120 años, llegó el carisma de Don Bosco a Venezuela, y gracias a Dios aquí se mantiene cada vez más vigente, porque son más las necesidades que tenemos para atender a los jóvenes y hacer con ellos una patria hermosa según Dios. Hay una última cosa que me gustaría conversar con usted, y es la siguiente. ¿Qué significa que el Señor toque nuestros corazones y nos convierta? O sea, ¿cómo un creyente puede sentir la presencia de Dios? Qué bueno. Bueno, fíjate, todos nosotros nos vamos enfermando y nos vamos curando. O sea, eso no es un switch automático que yo de repente me enfermo o de repente me sano. Semejante, yo me voy convirtiendo a Dios o yo me voy desenfocando de la vida. Son momentos graduales que todos nosotros experimentamos. Ahora bien, llega en la vida de las personas que buscamos a Dios, Él permite encuentros, lecturas, experiencias, vivencias, momentos en los cuales, como dicen en México, me cae el 20. Son experiencias casi todas lamentablemente dolorosas, en las cuales el corazón está más sensible a la pregunta de fondo: ¿para qué vivo yo? Al fin de cuentas, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Esos momentos, como te digo, que pueden ser no programados, la visita a un hospital, una noticia que me dan de campo laboral, sentimental, un momento de salud, son toques de Dios. La iglesia así lo llama, es la providencia, es como Dios que me toca el corazón diciendo: mira, por favor, déjame entrar. Le queda ya a cada corazón esa experiencia un poco dramática, hay que reconocerlo, necesita la paciencia para que yo, dejándole un puesto importante en mi vida a Dios, debe ser el primero, yo con Él vaya haciendo camino. ¿Y en qué consiste nuestro camino de conversión, Víctor? Consiste, de manera así, se dice rápido, pero es difícil, que el tiempo de vida que Dios me da, yo haga lo posible por parecerme a Cristo. Los Hechos de los Apóstoles hablan de Cristo, el que pasó su vida haciendo el bien. Y yo
asumiendo en mi vida que soy cristiano y que amado por Él, lo recibí en la familia o en algún momento Dios me alcanzó en la fe, bueno, yo despierto a esta gracia, quiero vivir parecido a Cristo, entiéndase, quiero vivir haciendo el bien, con su gracia, con su fuerza, aprendiendo con otros de cómo hacer este mundo cada vez más parecido al primer plan de Dios. En eso consiste el camino de conversión. Es un camino de búsqueda de sentido, no es fácil. Para eso los sacramentos, la vivencia sacramental de mi bautismo, mi confesión frecuente, la Eucaristía dominical, la atención de mi salud, los que tienen el carisma matrimonial, disfrutarlo, cuidarlo. En eso consiste la vivencia de la gracia, para poder entonces poco a poco, también la Iglesia ha entendido el valor, en algún momento se había perdido, se está recuperando lo que llamamos el acompañamiento espiritual, ya no solamente a las personas, sino a la familia, a los grupos, a las comunidades, nos vamos acompañando en el camino de fe. Un texto que meditaremos dentro de pocos días, en el momento de la resurrección, es el sendero de aquellos 2 discípulos que, desanimados, desalentados, se fueron huyendo de Jerusalén hacia Emaús. Y Jesús se les encuentra y hacen camino, son compañeros hacia lo que es la vida, hacia lo que es la comunidad. En ese sentido, la conversión es un proceso, es un camino lento de acompañamiento para yo parecerme cada vez más a Cristo. ¿Aló? No sé si me fui yo. Decía del camino de Emaús. Aquí estoy, sí. Ya nos quedan unos segundos nada más. Quería que redondeara la idea. Sí, repitiendo, si acaso no nos entendimos por la falla técnica, mira, el camino de conversión es el esfuerzo que yo hago para vivir lo más parecido a Cristo. Y Cristo vivió en comunidad, Cristo vivió haciendo el bien, sorteando el maligno, aceptando en su vida la voluntad de Dios Padre. Y así me toca a mí, así te toca a ti, a todos nosotros, que nos parezcamos a Cristo con la gracia que Él nos da para esa hermosa manera de llevar la vida. Bueno, muchísimas gracias en esta conversación sobre espiritualidad, verdad y libertad que tuvimos hoy, miércoles 8 de abril, con el padre Rafael Andrés Borges, salesiano, director de la Presencia Salesiana Epoleíta. Gracias a Jaime Lestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Kenyer Jaramillo, que nos ayudó con la producción, a José Gregorio González, que nos ayudó en los controles, y nos vemos el lunes de Pascua. Gracias, padre. Espero, digamos, que esto haya sido útil para todos nuestros oyentes. Yo sé que sí. Y bueno, seguimos en contacto. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.